Hola, hola, amigas y amigos, sean todos bienvenidos a nuestro primer capítulo sobre el podcast de la verdad cristiana. En este momento me encuentro con mi compañera Ildemar Farías. y quien les habla, Leonel Levy. En esta ocasión, como el primer capítulo de nuestro podcast, vamos a hablarles sobre un tema muy interesante para la sociedad en el ámbito personal reflexivo. Y es que estaremos analizando un poco los primeros 4 capítulos de un libro publicado por el mismísimo Pontífice Supremo Papa Francisco en el año 2020 llamado Fratelli Tutti. Él lo que busca es establecer esas herramientas para la sociedad y así ampliar sus conocimientos hoy en la actualidad. Para hacer una breve introducción sobre estos 4 capítulos, el Papa está narrando cómo es que en la sociedad de hoy en día se han perdido los valores de la fraternidad y la amistad social contemporánea, narrando en cada capítulo diferentes trozos de cómo dejar esa soberbia, esa desconfianza de un lado y cómo fomentarla con valores positivos en la sociedad. Bueno, cuando te refieres a soberbia, él expresa mucho también lo que es el egoísmo social. Es por eso que cada uno de estos capítulos refleja lo que es un valor simbólico para el mundo. Con esto lo que queremos llegar es que es una herramienta para que así las personas tengan algo reflexivo en cuanto a lo personal y también ese prójimo en cuanto a la iglesia, en cuanto a un compañerismo y así cambiar tus hábitos y poder tener una mejor visión. ¿Qué crees tú de eso? Estoy totalmente de acuerdo y de hecho es muy personal esta carta que le está queriendo decir, que recordemos que es una carta encíclica, y hablando justamente de eso, ya para entrar un poco más al preámbulo de lo que es el primer capítulo llamado Sombras de un mundo oscuro. En el versículo 15 de este nos dice esta cita textual: la mejor manera de dominar y avanzar sin límites es sembrar la desesperanza y suscitar la desconfianza sostenible, aún disfrazada detrás de la defensa de algunos valores. ¿Qué te suena esto, Ildemar? Bueno, él busca mostrar a través de esa frase lo que es lo individual, la parte única que uno tiene como persona. Con esto él quiere llegar a muchos acuerdos en todo el ámbito social porque él quiere reflejar lo que se sintió en ese momento. Por lo menos tenemos algo muy relevante que fue lo que es el COVID y muchas personas sintieron ese individualismo, el cual cada persona tiene, pero no debería de ser así, debería ayudar al prójimo y tener esos valores bien marcados que tanto nos reflejan en la familia, las abuelas, etc. Es algo muy importante lo que acabas de decir, sobre todo porque este primer capítulo, antes de centrarnos en lo que son los valores emocionales para ser mejores personas, ¿qué debemos hacer primero? Tenemos que sacar nuestra parte negativa y expulsarla de nuestro ser. Y cuando mencionaste la parte del COVID-19, hay que recalcar y nuevamente recordar que este libro fue publicado en el 2020, que era justamente cuando la sociedad contemporánea que se conoce actualmente estaba totalmente desanimada, diezmada y sobre todo aislada. Estaba muy aislada, y no solo en el contacto físico, cada quien en casa, sino que humanamente se perdieron los valores sociales que nos definen como personas. Bueno, cuando pasó esto, lo que quiso llegar el Papa Francisco fue marcar una pauta y saber que las personas pueden ayudarse a sí mismas, así estén aisladas, así estén en ese aislamiento un poco retribuido por el tema de esta pandemia que fue tan polémica en dicho año. Exactamente, de esto es lo que se trata el primer capítulo, pero ahora avanzando al segundo, les voy a leer un poquito sobre lo que trata. Ya teniendo en cuenta que Sombras de un mundo oscuro se quedó atrás, el capítulo 2 nos enfoca en quien no ama a su hermano, a quien no ve, no puede amar a Dios, a quien no puede ver. ¿A qué me refiero con esto? Si tú como ser humano puedes ver a tus seres queridos que están a tu alrededor y no consigues amarlos, ¿cómo vas a conseguir amar a Dios sin siquiera saber que existe o una prueba física de que lo estás viendo? ¿De qué se trata esto? Bueno, yo pienso que las personas creen en un Dios, así lo vean o no. ¿Cómo lo pueden ver? A través de las iglesias, o creen que Él es un ser interno de cada uno de nosotros. Pienso que el Papa lo quiso establecer en su libro, sobre todo en este capítulo
capítulo 2, porque cada uno, como ya lo mencioné, cada capítulo refleja un valor humanitario para que así las personas recalquen toda esa unión. Eso es verdad, y es porque el título de este capítulo dice un extraño en el camino, que la parábola que quiere decir anteriormente es sobre justamente eso, tratar la confianza con las personas desconocidas, abrirnos hacia ella, abrirnos al mundo, como muchas veces la Iglesia Católica nos recalca, y sobre todo, este capítulo está narrado dentro del libro canónico como una especie de conversación o la parábola del Papa Francisco con un buen samaritano, que le cuenta una experiencia vivida, el cómo conociendo a cualquier persona se puede llegar a confiar en ella a través de esa esencia que narra por sus mismos ser interno. Y eso sin importar los límites, los prejuicios, la religión, la clase social, que es muy importante. Eso sin importar todo eso, te das a conocer con otra persona. Vamos a poner un ejemplo clave: yo soy cristiana, él es evangélico, no importa, es un solo Dios, simplemente hay que darlo a conocer y que él se abra al mundo como lo hizo en sus tiempos. Incluso el Papa Francisco, como representante máximo de la religión católica cristiana en el mundo, da a entender que aunque haya muchísimas personas de otros tipos de creencias religiosas, agnósticas o incluso ateas que no creen en ningún Dios, no hay que juzgarlas por simplemente su creencia, porque lo que realmente importa es cómo puedan ser como personas. Pueden creer en Dios y ser malas, como pueden no creer en nadie y ser unas muy buenas personas, ¿sí o no? Sí, claro, en eso tienes toda la razón, y aún se ve hoy en día en la sociedad que hay muchas personas que creen que porque estar en una iglesia le da un voto de fe y aún siguen con esa maldad, esa ignorancia, esa adversidad hacia con otras personas sin importar los parámetros ni los límites. Eso es verdad. Esto es lo que nos trata de dar a entender el capítulo 2 de este libro. Ahora, pasando un poquito a lo que es el capítulo 3, dice textualmente el título: pensar y gestionar un mundo abierto. Con esto, el Papa Francisco nos está animando a despejar nuestra mente, a, como anteriormente lo mencioné, a abrirnos hacia el mundo y sobre todo superar ese miedo. ¿Superar qué? Miedo, límites, fobias, atribuciones que tengas ante la vida, que crees que no lo puedes lograr, pero a través de la fe y de esa misericordia sí lo puedes lograr, porque si crees en ese Dios que está dentro de ti o que simplemente lo ves en una iglesia, sientes que cada una de tus metas, sueños o objetivos principales que tienes como persona lo vas a lograr, ya sea internamente o externamente. Cuando me refiero a externamente, ya sea algo laboral, un objetivo, un sueño, una meta, que seas alguien grande en lo que puede llevar la sociedad, ya que ahorita, hoy en día, estamos contribuyendo con eso de una manera u otra. Incluso en el ámbito personal también, no solamente en la cuestión laboral o incluso en el oficio de uno, universitario, en el trabajo, cualquier cosa, sino también en lo que es la parte de uno mismo como persona. Y con esto me refiero a lo que el Papa da a entender con no solamente estos 4 capítulos, sino con todo el libro en general, que próximamente iremos analizándolo semanalmente, como se ha dicho. Este libro está dando a entender el punto de vista social, como la fraternidad y la amistad entre todos como seres humanos, incalca mucho en lo que es la filosofía del ser humano, ya que recordemos que es una rama principal de la psicología social. Puede que no todos crean en Dios, pero aún así la filosofía les puede ayudar mucho, ya que se trata de enseñanzas antiguas que ayudan mucho para un bien personal mayor. Bueno, cuando te refieres a filosofía, cabe recalcar de que eso es un pensamiento, o sea, yo tengo mi creencia, él tiene la de él. Cuando el Papa Francisco se relaciona en base a este libro, él lo hace a libre albedrío. Cada persona tiene libre pensamiento y conocimiento en cuanto a eso que quiere exponer, ya sea a través de esa lectura o expresándole esa información que le llegó a través de este libro, y así poder conocer nuevos atributos en cuanto a esta importancia que es tener esas herramientas y esos valores bien marcados como ciudadanos. Exactamente. Y ya para finalizar el primer capítulo de este podcast, vamos a analizar ahora el capítulo final que vamos a describir el día de hoy. ¿Cuál es ese capítulo, Lemar? Bueno, el capítulo 4 es muy interesante y dice de la siguiente manera: un corazón abierto al mundo.
¿Qué piensas tú de eso? Yo pienso, personalmente, valga la redundancia, de que un corazón abierto recalca lo que es el amor y esa honestidad que sientes a la otra persona. El amor no solo es un valor, es un sentimiento que se recalca día a día internamente y externamente con otras personas. En este caso, el prójimo. Estoy muy de acuerdo, porque ¿sabes lo curioso de esto, Itemar? Que en este capítulo el Papa está dando a entender el amor no solamente como un valor y ya, sino como el único valor que realmente necesita el ser humano para ser libre, para dejar atrás el miedo, para tenerle confianza a la gente y sobre todo para tener esa empatía, esa alteridad que el mundo necesita, que básicamente aquí está por encima de los primeros capítulos que está mencionando, ya que no hay nada en esta vida si no se toma en cuenta el amor, ¿cierto? Bueno, en todo el resumen que yo leí y analicé un poco estos 4 capítulos, yo pienso que este es el más importante, porque él busca recalcar justamente ese valor único e incondicional que tenemos cerca siempre, ya sea a través de madre, padre, hermanos y otras personas, sobre todo en la iglesia. En la iglesia el amor es algo indispensable, el cual va a abarcar muchísimas cosas, ya sea el amor a Dios, el amor a ti mismo, el amor a los hermanos, el poder ayudarlos, el poder tener esa empatía y esa caridad hacia con otras personas que son las más necesitadas hoy en día. Hoy se ve mucha esa carencia de los niños, de adolescentes, de personas que realmente necesitan esa ayuda de uno. Nosotros como comunicadores, para dar un mensaje final, lo que queremos es recalcar la fe de una manera u otra para que así tú puedas ayudar a ese hermano o saberte a ti mismo como que esas herramientas indispensables que pueden hacer esa creencia al mundo, así no creas en Dios. Sí, cierto, porque para amar a los demás primero hay que amarse A uno mismo. Y bueno, amigas y amigos, esto fue todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado mucho sobre el podcast de la verdad cristiana. Nosotros somos Ildemar Farías y Leonel Levy y nos vemos hasta la próxima.